¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida a La Tertulia, el espacio donde se comparten las manías de un lector. Tanto tiempo, pero ya estamos acá de regreso con esta temporada. De este lado, Mayra González Olvera. Y Jorge Alberto Gudiño Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Pues todo bien, oiga, porque ya hacía falta más recomendación lectora. Lo que pasa es que luego nos tenemos que retirar a nuestra cueva a seguir leyendo, porque si no, ¿qué les recomendamos? Ni modo que vengamos aquí leyendo pura cuarta de forros y resúmenes en Wikipedia. Pues no, ¿verdad? Eso no pues, se nos da nada luego, bien. Luego mire usted el del Versus, Tim Mayra, claramente. No. Claramente, pero vea usted cómo está, o sea, está infame, y luego la letrita. No, bueno, pues, y está amarillito y todo, ese libro está viejito. Nos tenemos que ir a nuestra cueva, pero ya se acabó esa sequía y vamos a tener esta temporada muy, muy alegre. El día de hoy el programa se llama Cuando la naturaleza se pone loca. Claramente el título lo puso Mayra. Vamos a ver de qué va a ir todo esto. Vamos. El Versus, a ver qué tan loca se pone la naturaleza, es Latinoamérica contra el resto del mundo. Bueno, depende, porque como andan las cosas hoy en día, ya parece que Canadá ya no sabemos de dónde. Mire, Tim Mayra. No. Pero voy a dejar que Jorge Alberto empiece. Con su esbeltez. Con mi esbeltez. Es un libro delgadito de Juliana Javier. Se llama Plaga y está dedicado a Mayra. O sea, ya ese es el mejor argumento para que vote usted. Tim Mayra por mi generosidad. Por Tim Mayra por el libro Plaga de Juliana Javier. Que además la dedicatoria es muy bonita y demás. Y aquí se cuenta la historia de Emilia, una adolescente que vive en un pueblito espantoso, completamente apartado de todos lados. Es un pueblito ribereño al que le llegó una plaga de moscas. Una plaga de moscas. Moscas y moscas y moscas y moscas. Como las de la portada. Como la de la portada, sí, porque está ella cubierta como con una tela de mosquitero, ¿no? Y llegan moscas y moscas y moscas, y en eso anda Emilia papándolas, literalmente, y se come una. Y ella siente que esa una que se come empieza a hacerle cosas en el interior, cosas como crecer, como convertirse en larva, como ir habitándola por dentro. Y eso funciona genial porque mientras la mosca se reproduce, es que las moscas no se biparten ni nada, pero pensemos que Emilia tampoco es un mar de cultura y de conocimientos anatómicos y biológicos. En realidad lo que pasa es que Emilia está embarazada. Que no es de spoiler, se va entendiendo, o sea, uno lo va entendiendo. Sí, es un poquito spoiler también, Tim Mayra, porque Jorge Alberto acaba de, o sea... Bueno, sí, pero esto tampoco es spoiler. Que de pronto llegue, imagínese usted conoce a alguno así, de pronto llega el encargado de la salud pública y dice, ya sé cómo nos deshacemos de las moscas, con sapos. Y entonces, ¿qué va a haber? Es como, ¿nunca viste una así de los Looney Tunes? Que era un ratoncito al que le llevaban un gato y que luego llevaban al perro y luego llevaban al elefante. Y para sacar al elefante, pues había que llevar un ratoncito, por esta idea tan extraña que yo sigo sin saber si es cierta que los elefantes le tienen miedo a los ratones. Bueno, pues... Porque a ver, soñó un capítulo de Looney Tunes, imagínese. O sea, y no me pagan. No, yo creo que ese capítulo existe. Si usted lo vio en algún momento, manifiéstese. Y mientras tanto, Team Jorge Alberto, porque le traje no solo Plaga de Juliana Javier dedicado a Mayra, sino un capítulo inédito de los Looney Tunes. Eso ya vale su voto. Margaret Atwood, que además es una fanática de México, se la pasa de vacaciones acá. Team Mayra, por supuesto. Yo leí ese libro antes que Mayra. Y en sus libros, antes de que yo naciera. No, tampoco está viejo ese libro. Y tampoco está tan viejo ese libro, en vez de decir que no está tan viejo él. Imagínese qué autoconciencia tiene pues Jorge Alberto de sí mismo. Muy viejos. Bueno, en fin. Y de hecho México lo menciona de pasada normalmente en sus novelas. En esta novela también está mencionado. En el cuento de la criada también menciona a México. Pero bueno, Oryx y Crake es la primera parte de una trilogía, que es la trilogía del ecocidio. Es una trilogía ecológica, así como tiene... Como siempre ha sido ella, con esta ficción especulativa, como pasa con el cuento de la criada, pero ahora pues tiene que ver con que la naturaleza se pone loca. ¿Y por qué se pone loca la naturaleza en Oryx y Crake? Porque
nosotros vamos a conocer a Hombre de las Nieves. Hombre de las Nieves anda por ahí, anda pues perdido, anda en un ambiente en el que parece que no hay otros seres humanos, o al menos no otros seres humanos iguales a él, y nos va a ir contando qué fue lo que ocurrió. Nos va a ir contando, mientras está también en el presente, tratando de encontrar comida, tratando de llegar a algún lugar en donde pueda tener una batería para un arma que le va a ayudar a estar a salvo de los animales que están habitando ese lugar, que no son los animales que nosotros conocemos, no son los lobos, sino son los loberros, no son los cerdos, sino son los cerdones, y ahora les voy a decir por qué. Y mientras está en esa búsqueda, pues va recordando qué fue lo que ocurrió. Qué fue lo que ocurrió en su presente, que ya es un futuro distópico para nosotros, en el que los grandes complejos científicos, tecnológicos, de investigación genética, están transformándolo todo. En principio los cerdos los están convirtiendo en cerdones, los están convirtiendo junto con implantes de humano, los están queriendo hacer uno, que sean muy, muy, muy útiles para los trasplantes de órganos, porque básicamente no solamente desde ahora sabemos que los cerdos lo son, sino que como están alterándolos con ADN humano, pues entonces va a ser todavía más compatible, con lo cual también hay que pensar que si asumimos que los humanos somos inteligentes, los cerdones van a ser más inteligentes que los cerdos. Y ya no van a ser sabrosos. Entonces, todo lo que nos va a explicar Hombre de las Nieves es qué fue lo que sucedió, cuáles eran esos inventos, qué salió mal y quiénes son Oryx y Crake. ¿Quiénes son estos personajes que fueron parte de su pasado? Uno, un científico brutalmente inteligente, su amigo, un joven igual que él, que tiene mucho que ver con lo que está pasando, y una niña que él la conoció siendo una niña prostituida, siendo una niña que estaba haciendo películas de pornografía infantil. Así la conoció él y luego se obsesionó con ella. Así de dura es Margaret Atwood. Por eso y por muchas otras razones, este libro también está prohibido en varios estados de Estados Unidos en este momento. Y Margaret Atwood de por sí no es una de las consentidas del señor Trump. Así que, bueno, pero además ella, por lo que escribe, porque ni siquiera es que sea... No. Yo creo que el libro de Margaret Atwood es buenísimo, pero usted ya conoce a Margaret Atwood, ya la ha leído. Maravillosa. Juliana Javier, probablemente usted nunca ha leído nada de ella. Es la oportunidad de votar por ella. No. Versus Team Jorge Alberto, desde ya. No, pese a que es maravillosa, Team Mayra. Bueno, pues entonces, como la naturaleza se está poniendo loca, vamos a ver de qué se trata la novela, que es el pretexto de este programa. Ahí la están viendo ustedes. El cielo de la selva. Vamos a ver qué onda con ella. Nada más para terminar la idea, porque Team Mayra decía yo que no es la consentida de Trump justo por el cuento de la criada y porque el cuento de la criada fue uno de los libros que se usó como estandarte en las manifestaciones del periodo anterior, pero ella es canadiense, pues. O sea, yo creo, Team Jorge Alberto, que el libro de El cielo de la selva está muy emparentado con Plaga de Juliana Javier y que entonces los dos me cuentan como votos y ahorita que entrevistemos a Elaine, pues ella misma va a traer votos a mi causa. Está muy emparentada con Oryx y Crake también. A ver, ¿qué pasa en El cielo de la selva? Es tremenda la novela. Es tremenda la novela. A ver, la premisa de la novela es que existe una hacienda, o al menos eso entendemos de inicio, donde están habitando, pues no sabemos bien quiénes llegaron ahí o por qué están ahí, pero están en un límite con la selva, casi podemos imaginarnos mientras vamos leyendo la novela que hay una línea, o sea, que separa. Incluso hay imágenes dentro de la novela que hablan de cómo se abre la selva para recibir el sacrificio. Ahorita les vamos a decir cuál es el sacrificio. Que se abren para recibir el sacrificio. Porque la selva tiene un sistema, junto con estos seres humanos que habitan ahí, de intercambio. La selva los va a mantener seguros, los va a mantener tranquilos, a cambio de las crías. Y las crías son niños, son bebés. Bueno, no siempre son bebés, pueden ser de distintas edades. Incluso cuando ya piensan que se salvaron. Incluso, y aquí, de hecho, desde que se conciben los bebés, desde que se conciben estos niños, esas madres están siendo una especie más bien de productora de crías que van a ser sacrificadas. Es decir, esas madres saben que cuando están gestando, esa cría en algún momento va a ser sacrificada a la selva. Esa es la premisa.
No sé si quieras contar algunas de las otras partes de la novela. No, porque no, tampoco sea justo esa, si no querríamos spoilerearla, ni adelantarle cosas, porque al rato vamos a tener una sección nueva. Creo que la plática que vamos a tener con Elaine es habla como cubana, qué bárbaro. Uno le preguntaron una cosita y era frondosa, así exuberante como la selva, ¿no? Entonces es una entrevista súper entretenida en la que nos cuenta muchas más cosas del cielo de la selva. Si te parece, vamos con ella. Vamos a la entrevista. Elaine, desde Cuba, muchísimas gracias por tomar esta entrevista. Estamos felices de poder hablar de El cielo de la selva. Bienvenida a la tertulia. Gracias a ustedes por tenerme allá. Aquí en bidimensional, pero espero que pronto te podamos tener en 3 dimensiones, querida. A ver, vamos con todo, así como tú con la novela. No le das algo al lector ni al arranque. O sea, no es que empieces la novela despacito, Elaine. Tú llegas con todo, o sea, ¿tenías que abrir justo el pacto de entrega lectora con todo? O sea, directamente que supiera el lector a dónde se estaba metiendo. Yo creo que un poco la escritura de una se parece al ser humano que una es. Y yo soy un poco así, caribeña, apasionada de entregarlo todo de una primera vez. Y creo que las novelas también se juega como esa idea del pacto ficcional que puede o no funcionar, sin duda, donde uno le va entregando a los lectores o puede entregarle por pedacitos la historia o de comienzo pues abrirse el pecho, desgarrarlo y enseñar toda la selva oscura que se encuentra dentro de una. Mi apuesta fue esa, abrir el pecho, desgarrar, enseñar esas entrañas de la escritura que muchas veces tienen destellos luminosos, pero que también se oculta toda la podredumbre de la violencia, de una familia, todos esos desgarramientos que la misma historia conlleva. Es terrible, es decir, arrancas con todo y arrancas con todo el horror que vamos a seguir sobrellevando mientras leemos la belleza terrible del cielo de la selva, aunque por supuesto también hay ternura, también hay sororidad, hay hermandad, hay muchas cosas también luminosas dentro de la novela, porque no todo podría ser terrible, pues. Sí, claro, la novela tiene como este contraste, ¿no? Yo creo que es un poco enseñar también cómo es el mismo mundo en el que estamos viviendo hoy día. Estamos viviendo en un mundo que es brutal en todos los sentidos, un mundo que es una carrera contrarreloj, viendo quiénes y cómo llegamos más rápido a la destrucción masiva. Pero en medio de toda esta dolor y esta tristeza también queda todavía bondad, queda sororidad, quedan personas apostando por sobrevivir a la selva, a esta jungla de asfalto y de seres humanos en las que nos encontramos viviendo, personas apostando por sobrevivir a la naturaleza jíbara del mundo que nos ha tocado vivir. Entonces yo pienso que es un libro que empasta los dos sentidos, la oscuridad y la luminosidad, que se escribe de hecho en esa zona de claroscuro donde se encuentran esas dos áreas, donde se encuentra la belleza esplendente de las muertas que han encontrado finalmente un paraíso luego del purgatorio de la vida, donde han sido sacrificadas, torturadas, donde han vivido con sus lágrimas a cuestas y que finalmente encuentran ahora la carcajada de sus bocas ya huesudas en este mundo que es otro para ellas. Pero también, por supuesto, está toda la parte oscura de esta historia de terror neogótica dentro de una jungla que sí, es una jungla de carne y hueso, pero que también podría reflejar metafóricamente todas esas otras junglas en las que nos vivimos, en las que nos encontramos viviendo. A ver, Elaine, perdón que me rompo un poquito el drama, lo que pasa es que sí se ponen muy intensos ustedes dos. Me voy a poner un poquito técnico. De las primeras cosas que me llamaron muchísimo la atención mientras leía El cielo de la selva fue el asunto de los narradores y de las voces narrativas. Los ibas cambiando, los ibas alternando. Yo primero quería descubrir, este va con este va con este, pero luego empezaban a evolucionar y a modificarse. Es decir, el narrador salta, cambia, va modificando su punto de vista. ¿Cómo los elegiste? ¿Cómo los asignaste a cada uno de...? La novela está construida a partir de capítulos que tienen el nombre del protagonista de ese capítulo, llamémoslo así. ¿Y por qué los alternaste? Ya, es que soy un poco una friki técnica, o sea, me gusta tratar de entender. Permiso.
Me gusta entender la literatura como un mecanismo de relojería. Los mecanismos de relojería son muy sensibles, son muy cuidadosos. De hecho, un reloj en sí mismo es todo un cosmos, es todo un mundo. Y si solo una mínima partícula de ese universo deja de funcionar, pues el reloj no nos da la hora. O sea, tan simple como eso. Y mi idea cuando construyo un texto narrativo, un texto cualquiera, es pensar en ese artificio de relojería y cómo puedo hacer que ese reloj de la escritura dé mejor la hora. Entonces, mi manera de encontrarlo siempre ha sido a través de los narradores, porque además de ser una friki de la técnica, soy una friki de encontrar personajes, de construir personajes. Amo todo lo que tiene que ver con la construcción de los personajes y vengo de la dramaturgia. O sea, vengo del mundo del teatro, donde el personaje es centro, donde la voz de los personajes, si no sabes identificarla en la escritura, pues cuando llega a las tablas y cuando la lleve a carne y huesos un actor o una actriz, pues no va a funcionar, tan simple como eso. Entonces hago como muchos análisis de cuáles son los narradores que funcionan mejor dentro de cada historia y dentro de cada contexto. Y aquí dije, esto tiene que ser plural, esta no puede ser una historia contada desde un solo punto de vista, porque es que me va a quitar el sabor, el tuétano de estos huesitos oscuros. Esta no puede ser una historia con una visión unívoca de la realidad, porque entonces tendríamos solo una mirada de luz o de sombras. Y yo quería, como les decía, escribir en el claroscuro. Y para eso la multiplicidad de narradores pues me permitía ver cómo esos acontecimientos, que sí son los mismos, transcurren de forma diferente según las moralidades, los criterios y las ideas de cada uno de ellos. Y esto es sabrosísimo porque hay un momento muy interesante en la escritura en que a ti te parece que los personajes hablan contigo y que te parece que están contándote sus historias y que te están contando sus puntos de vista y las tristezas y los dolores que los acompañan y las historias que como maletas cargan consigo. Entonces, en esta parte del trabajo, que como ves, soy muy friki porque puedo estar hablando de esto los próximos 25 minutos que tenemos para hablar, pero trataré de condensarlo de la mejor manera posible. Yo empiezo a escribir un capítulo y empiezo a tratar de entender la voz del personaje. Y siempre es como este ensayo de error. Si la voz funciona, pues sigo adelante. Si veo que empiezo a tener como determinados resquemores con la voz, empiezo a hacer otros análisis con otros narradores. Bueno, con el narrador en segunda persona me llevo de maravillas porque lo amo, lo quiero mucho. De hecho, mis dos personajes favoritos, que son Romina y la perra, están escritos en narradores de segunda persona. Pero no me llevo tan bien con el narrador en tercera persona, por ejemplo. Entonces, ese es un narrador que me cuesta un trabajo llegar ahí. Sobre todo los narradores omniscientes en tercera persona me cuestan mucho trabajo. Y bueno, me pongo esta especie de tour de force, de ejercicio de fuerza, y a veces me obligo también como a escribir desde ellos porque entiendo esta mirada global de la escritura o quisiera entender la mirada esa global de la escritura como el mecanismo de relojería. En otras palabras, y resumiéndolas, aquí todo es construcción del personaje y ensayo y error, viendo qué narrador creó y luego pues tratar de alguna forma en que todo eso se ensamble dentro de una misma herramienta literaria, por supuesto. Hablaste de mecanismos de relojería al principio, al final y ahorita de ensamble. Y cuando yo pienso en un reloj mecánico, siempre pienso en engranes, ¿no? Y en el áncora. Y en ese pequeño dientecito que hace que mueva al que sigue y que entonces el segundo se convierte en minuto, etcétera, etcétera. Y ahorita que lo estabas diciendo, dije, claro, así está la estructura de los capítulos. Todos los capítulos acaban justo como empieza el otro para darle esa vueltecita. Sí, exactamente. Es también un recurso poético. Se emplea muchas veces en la poesía. Un texto que termina de una manera, pues comienza el otro. Y en sí mismo obedece un poco a esta circularidad. Yo quería escribir una novela circular. Claro, el círculo es la figura perfecta, ¿no? Pero también es la figura más terrible. Porque un círculo que no cierra no es un círculo, ¿vale? Puede ser cualquier otra cosa. Un triángulo al que le falta una esquina o la esquina no es perfecta, puede ser un triángulo no equilátero, pero puede ser isósceles o cualquier otro tipo. Ahora, un círculo que no cierra, pues está condenado a no existir. Y yo decía, bueno, voy a entrar en una labor difícil y tengo que ver de qué manera ese mecanismo de relojería no me falla en ningún momento, porque es esta sensación de que si falla lo mínimo, pues de alguna forma se va a caer todo el edificio, toda la arquitectura del texto. Y claro, esto no se descubre desde una primera instancia, aunque uno tenga la voluntad. Esto yo creo que también influye muchísimo el proceso de edición, el proceso en que uno ya termina el texto y entonces empieza a verle las costuras a ese texto y empieza a entender que hay elementos aquí y allá que son extremadamente importantes y que en una primera vista de escritura uno no es capaz de verlo. Bueno, gracias a eso no solo los escritores revisamos 2 o 3 veces, bueno, al menos yo reviso 2, 3, 4 veces mi novela antes de animarme a enseñárselas a un editor,
O sea, como para hacerle la vida más fácil a los editores también, que lo respeto muchísimo, pero luego viene también la mirada de un editor sobre un libro, que es esa mirada fresca, es esa mirada crítica, es esa mirada también aproximada, pero con un cierto distanciamiento del texto que muchas veces nosotros como autores y como autoras no podemos tener. Y yo creo que en ese empaste perfecto entre las voces de los editores y la propia búsqueda escritural de todas esas pequeñas cizañas, todos esos pequeños rebordes que podrían hacer que el círculo no haya quedado de la manera que uno quisiera desde un inicio, pues puedan ir lijándose y puedan ir limándose. Yo sí recuerdo un momento especial, muy especial en la escritura del texto, que fue cuando Romina apareció, el personaje de Romina. Siempre lo cuento y lo cuento con mucho amor porque Romina me persigue tanto que ahora estoy terminando una novela de 1000 páginas y todo el tiempo me he dicho, ¿por qué Romina no está en esta novela? No, quiero tanto ese personaje que me persigue por todos sitios. Y claro, cuando Romina aparece en El cielo de la selva, a mí la novela me cambia su estructura, me cambia su manera de hablar, me cambia el ritmo, me cambia la historia, la focalización de los narradores. Y claro, hasta entonces la novela tenía como un ritmo más lento, pero una vez que llega Romina es todo, la explosión, es el momento del estallido real de la acción en la selva. Y esto para mí es tan hermoso porque es un personaje que nunca planifiqué que existiera, era una línea de acción dramática que nunca creí que iba a desarrollar, de hecho no lo tenía concebido. ¿No la tenías contemplada? No, para nada. Romina no existía en la primera idea que tenía yo de la novela. Y cuando existió fue como, ¿y qué hacías que el resto de mi vida y de la vida de este texto no hubieras aparecido acá? Entonces fue como este descubrimiento típico del primer amor, ¿no? Del enamorarse a primera vista. Y con el personaje de Romina, cuando ella apareció, no solo me cambió la naturaleza del texto, debo decirlo, sino que yo supe cuál era el final de la novela. Y esto es fantástico, porque una vez que sabes hacia dónde vas, cuál es el camino final, cuál es la meta que quieres llegar, todo se escribe muy rápido, extremadamente rápido. Y claro, llegó Romina y yo terminé el texto en menos de 2 meses, fueron volando esencialmente. Bueno, hablaba yo de que se arranca con todo con esta novela y platicaba ya también Elaine sobre las voces. Una de las voces que me parece de las más complicadas es la de los niños. O sea, porque es una voz coral, pero también porque tienen que tener, o sea, tenías que tener una sensibilidad porque son las víctimas, porque están conscientes, o están hasta cierto punto conscientes. O sea, hay como una mezcla de emociones que tenían que quedar bien amalgamadas en una voz narrativa que es los capítulos de los niños. ¿Cómo le hiciste? Claro, también es una voz que también ha sido, desde el punto de vista de los adultos, deshumanizada y desoída. Sí. Porque los niños ni siquiera se llaman niños, se llaman crías. Los niños, ni siquiera los adultos a veces recuerdan los nombres. Hay un personaje que le llaman constantemente la niña demasiado alta. Sí. Cuando ese personaje es asesinado, la gente recuerda que se llama Lina, o sea, justo cuando es asesinado. Pero hasta ese momento era la niña demasiado alta. O sea, que son generaciones de crías tras crías, niños tras niños, silenciados y amordazados dentro de esta estructura selvática de la familia, antes que por la selva misma. Y claro, esto sí fue un trabajo que yo nunca sé, o no sabré todavía si quedó bien. Yo siempre tengo esa duda cuando termino un texto, casi nunca releo los textos para dejarlos atrás y que pertenezcan a los lectores. Pero mientras escribía el personaje de los niños, yo decía, tiene que ser una voz que se sienta un poco de esta inocencia, de esta esperanza, de este no saber, pero de este no saber donde se entrevé, donde se puede ver a través de los ojos cerrados la oscuridad, la tristeza y la soledad que habita a estas criaturas. Y la maldad que también los habita, porque en un mundo lleno de maldad, criado por seres como los que habitan la selva, ¿qué se puede esperar de esos niños, no? Sino otra cosa que reproducir el patrón que se han acostumbrado a ver, la violencia y la maldad y la oscuridad que se han acostumbrado a ver. Entonces todo el tiempo, mientras escribía el personaje de los niños, luchaba mucho con el lenguaje, luchaba muchísimo encontrando la palabra precisa, porque los niños además tienen diferentes edades. Hay niños que son casi bebés y hay adolescentes, o sea, incluir toda esa amalgama lingüística en una sola voz es extremadamente difícil. ¿Y qué me dije yo? Pues aquí los niños mayores son los que llevan la voz cantante, son los que hablan. Es Alina, la niña demasiado alta, es Ifigenia, que ya son adolescentes, es Juanquito, que es uno de los personajes que ya cuando comienza la novela pues no está vivo. Y dice, bueno, estos personajes adolescentes son los que van
a contar la historia, son los que van a servir de voz para todos estos otros niños. Y eso me ayudó mucho a encontrar el tono, porque tampoco quería un tono infantilizado, o lo que nosotros los autores entendemos que es lo infantil, que quien tiene hijos o quien trabaja con niños o quien se aproxima a niños, nos damos cuenta de que su lenguaje no es para nada como lo hemos caricaturizado muchas veces en la escritura. Y yo, claro, me aterraba la idea de con el lenguaje llegar a una caricatura de la infancia, que es lo que menos he querido hacer en mi vida, porque respeto mucho esas edades. Entonces, claro, ahí el lenguaje también era una posición ética. Era una posición ética ante el lenguaje, era una posición ética ante la vida, una posición ética ante los personajes, pero también hacia los niños, que en este mundo real nuestro, tan selvático, pues sufren ahora mismo, mientras nosotros leemos, mientras nosotros hablamos, un montón de violencia. Sí, sobre todo a esos niños. Toda la novela, Elaine, sucede en esta zona limítrofe entre la selva y la no selva, donde está la hacienda. Y hay al menos un par de ocasiones donde los personajes dicen algo así como: las reglas de la hacienda se respetan. Las reglas de la hacienda, que además son súper crueles. No se sabe quién las puso, por qué las puso. ¿Por qué te interesó como la existencia de este ambiguo y cruel código de comportamiento? Ya, las reglas de la selva existen desde... De hecho, hay un fragmento de la novela que ahora este es el punto en que, si no lo han leído, por favor, quienes nos estén escuchando, alerta de spoiler. Hay un momento de la novela en que Chola, que es esta especie de personaje selvático castigado, que está obligada a transitar entre un mundo y otro, dice: no hay solo una hacienda, hay varias haciendas. O sea, que al final yo pensaba la selva como una especie de criadero de pollos, y estos pollos son seres humanos, esencialmente. Hay muchas granjas, hay muchas selvas, y hay unas cuantas cholas dando vueltas por ahí, contando las leyes de la selva. Las leyes de la selva y de la hacienda son esencialmente: danos de comer y por eso te retribuiremos, que es el principio de la magia equivalente. Te doy algo y te devolveré algo del mismo valor. O sea, dar y recibir por un mismo valor. Y claro, imaginar las reglas crueles, ¿no? Y tratar de no traicionarlas, ¿no? Porque una vez que estableces unas reglas, sí, estableces un concepto del mundo, y luego no lo traiciones, porque entonces estás rompiendo el pacto de verosimilitud con los lectores. Para mí era complicado, porque además estaba pensando en cosas interesantísimas, como cuánto puede durar una familia en esa selva, deseando la selva comer de su carne, porque claro, va a suceder algo importante. Si esa familia se reproduce entre ellos mismos con el incesto, esa sangre y esa carne llegará un momento en que estará deteriorada genéticamente. Y no creo que la selva va a tener ganas de comer en ese sentido. Entonces, claro, no podía ser una reproducción en un grupo humano específico unidos por lazos de sangre. Por eso es que está en esta idea de los viajantes y los condenados, que dan vueltas y que llegan y que por determinado periodo de tiempo, largo o corto, se quedan, engendran niños, paren niños y luego siguen camino por esta especie de estación de paso macabra que la selva en sí misma es. Y yo cada vez que pienso en la selva, pienso en el mundo. Yo he escuchado a muchos lectores que me han dicho: el libro debe venir con advertencia, como que los libros deben llevar un texto que diga: cuidado porque aquí dolerá, ¿no? Y yo siempre digo esto: bueno, es que el mundo no nos viene con advertencia, la vida no nos viene con advertencia. Cuando nacemos o cuando desembocamos en este mundo no nos ponen un sello en el momento en que nacemos diciendo: esto va a doler, vamos a estar en esta realidad macabra, vamos a tener que aprender a convivir con sus reglas y vamos a tener o tratar de no rompernos en este mundo que nos ha tocado vivir. Y por eso creo que los libros crudos, duros, salvajes, como puede ser el mío, también son como una especie de bofetada de realidad. Una bofetada que nos obliga un poco a desconectarnos de nuestros espacios de privilegio y nos hace mirar hacia el otro lado, hacia los muchísimos espacios y lugares donde el privilegio no existe, donde el privilegio no se concibe y donde la crueldad es la regla y la ley del día a día. Sí, que además aquí lo contradictorio y que nos prestemos a sorpresas, es decir, es que Elaine se metió con lo más sagrado, que es la maternidad, porque una madre hará siempre todo lo posible por salvar a su cría y una madre nunca hará nada por ponerlo en riesgo, ¿no? Y es como, o sea, lo que comentas ahora sobre lo que ahora mismo está ocurriendo mientras estamos nosotros hablando de literatura en cualquier parte del mundo, es la selva, y son madres, y son esas otras maternidades o no maternidades, y son esas crías que están siendo sacrificadas y ofrecidas
quizá no a la selva del cielo de la selva, pero a otro tipo de selvas. No, ¿sabes lo terrible? Esos son como los temas literarios que se han santificado a través de una tradición de moralina. O sea, dos temas santificados que a mí me gusta mucho tocar son la familia. O sea, la familia santificada, que no es tal, porque hasta en las mejores familias existe el polvo debajo de los mantelitos blancos de la familia, y la maternidad. Porque sí, siempre lo repito, en mi libro no es un ejercicio contra la maternidad. De hecho, hay maternidades. Y está la maternidad está la maternidad de Ananda, que materna a un perro y que lo quiere de una manera tremenda. Está la maternidad de la vieja, que ha hecho lo posible y lo imposible por mantener a salvo a esas dos hijas que trajo a la selva, una en su vientre sin saberlo y la otra una chamaquita pequeña a su lado. Pero claro, están esas otras maternidades, que son lo que yo llamo maternidades preteritadas, de las cuales no hablamos porque nos incomoda, de las cuales no hablamos porque nos duele, y de las cuales no hablamos porque el ser humano tiene una tendencia a la comodidad. Aquello que nos duele es mejor quitar los ojos y fingir que no existe y no mirar directamente ahí. Y esas otras maternidades yo creo que hay que hablar de ellas, y hay que mencionarlas, y hay que decir que existe, y que hay maternidades no deseadas también, y que hay personas que no quieren ser madres, y que todo está perfecto en ese sentido, que la maternidad, como bien dice el feminismo, ha de ser deseada o no será. Yo creo que es el único camino. Y es el único camino no solo por el bienestar de los cuerpos y los derechos de las mujeres, sino también por el bienestar de esos propios niños que pueden nacer de lugares no deseados, en familias no deseadas, en mujeres que no, o personas gestantes que no desean ser madres. Todas esas historias que para mí ponen a la maternidad o la dignifican, me gusta esta palabra, en su justa medida, y hablan no solo de la maternidad mariana en el sentido de María, no Mariana Enríquez, ojalá la de Mariana Enríquez, que yo creo que se parece un poco más a la que yo toco. Un poco desmitificar esa única mirada sobre la maternidad nos hace muy bien como conjunto histórico de seres humanos que compartimos un tiempo y un espacio determinado. Yo pienso que la literatura, y siempre me hago esta pregunta, ¿la literatura servirá para algo más que no sea pasar un buen rato mientras leemos? Y yo quiero creer, quiero tener siempre la firme convicción de que los libros nos pueden hacer por lo menos reflejar un momento en el mapa del mundo que habitamos y hacernos pensar un poco en el tipo de mundo que queremos o que no queremos. Hablaste de Romina, y cuando hablaste de Romina confesaste que ella es una de tus dos personajes favoritos junto con la perra. O sea, a Romina ya le dimos su huequito, platícanos de la perra. Bueno, la perra es mi otro amor. La perra es mi otro amor, y esa sí vino desde el principio. Venía en el empaque original de la novela. Y es un personaje que me permitía hablar del tema de la salud mental. Es otro tema escabroso, otro tema del cual no se habla. Y del duelo. En este caso es uno de esos famosos duelos no permitidos, el duelo hacia los animales. Porque cuando perdemos un animal muy querido, muchas veces nos dicen, ya no lo llores, que es un perro. Ya, pero llevas 4 años llorando al mismo perro, déjalo correr. No estoy llorando al perro, estoy llorando a mi ser querido. Estoy llorando a mi criatura querida, estoy llorando a mi familia. Ese duelo no permitido, ese duelo que muchas personas llevan dentro de sí y que no se les da voz. Y en el caso de el personaje de Ananda, es un personaje que está inspirado libremente en una de mis tías abuelas. De hecho, la tía abuela que fue esencial en mi formación como persona, en mi formación como escritora. Fue la primera persona en el mundo que me dijo que podía escribir. Cuando yo era una piqui así de 6 años, que no levantaba una cuarta de tierra, pero que andaba con unas libretitas feas del periodo especial para todos lados y tratando, yo no sabía leer aún, pero yo tenía todas esas obsesiones de la escritura, tratando de adivinar qué decían los libros. Esencialmente esa tía mía, que fue una mujer brillantísima, se llamaba Gladys, le decíamos Cuca, padeció muy joven de enfermedades mentales y se demenció muy joven. Y este periodo de la pérdida del ser querido antes de que se marche físicamente, ¿no? Este instante en que vamos viendo que se desgaja poco a poco el ser humano que conocimos, ese instante en que nos damos cuenta de que el amor no puede salvar a quien queremos, que hay cosas que nos quitan a los seres queridos antes de que se vayan físicamente. Fue un duelo largo de mi familia que duró 12 años, 10, 12 años, un periodo largo, y a mí se me quedó muy grabado en la mente. Se me quedó muy grabado porque digo, bueno, este es el periodo de mi vida, ahora que tengo 35 años, en que yo hubiera podido de verdad entender a mi tía. Ese hubiera sido el momento preciso en que me hubiera gustado sentarme a hablar con ella y
y a conocerla. Y creo que al final he intentado conocerla a través de todos mis libros, de los personajes en los que ella aparece reflejada de alguna forma, de la manera en que quiero que las personas que lean mis libros se sensibilicen con ese dolor, que no es solo el de mi tía o el de mi familia, sino también el de muchísimas personas en este mundo que conviven con enfermedades mentales, los familiares y cuidadores que conviven con esas personas, y este sentido del derecho a existir de todos los cuerpos, el derecho a existir y el derecho a contar sus historias. Elaine, aquí en La Tertulia decimos que es el espacio donde se comparten las manías de un lector. Como lectora, ¿qué manías tienes? Como lectora tengo la manía de leer muchos libros a la vez. Es un pecado, es un pecado tremendo. Ayer me terminé un libro de Salman Rushdie, pero estaba leyendo 5 libros a la misma vez. Y leo un poco de cada libro cada día, o sea, porque creo que los libros se ponen celosos. Si solo leo uno un día y los demás no los toco. Entonces puedo simultanear muchas lecturas, y tengo otra manía lectora que me van a matar muchos de los que nos escuchen, que es que los libros no se marcan. Mis libros, los míos, no los que yo escribí, los que son míos, mi propiedad, los que yo compro, otros autores, no me gusta que le toquen los bordes, o sea, no me gusta que se doblen las hojas, no le marco rayitas, o sea, me gustan los libros impolutos. ¿Sabes por qué? O esta es la justificación que doy, no sé, vale, esencialmente vamos a decir que sé por qué. Es que soy profesora de escritura creativa, entonces muchas veces mi biblioteca es también parte de la biblioteca de mis estudiantes. Mis chicos vienen, se llevan libros, a veces los devuelven, a veces no. Esta es la parte del convenio que muchas veces existe, pero creo que cuando uno entrega un libro, si lo marco, le estoy dando una lectura unívoca de la realidad del texto. Le estoy diciendo, esta es la verdad, este es el texto como debe ser, y le estoy quitando la oportunidad al otro de descubrir su propio libro y de contradecir lo que yo puedo haber marcado, lo que yo puedo haber creído. Entonces los libros que están en mi biblioteca, los que he comprado yo, los que me han regalado, esos son libros impolutos. Debo decir también que los libros de los otros que los marquen, no tengo nada en contra. Quienes marquen mis libros, no tengo nada en contra tampoco. Gracias. Pero mis manías lectoras son esencialmente mantenerlos blanquitos y puros y cuidarlos en ese sentido. Soy muy friki en esa parte de los libros y del cuidado de ellos. Ay, Elaine, muchísimas gracias. El cielo de la selva, Elaine Vilar Madruga, de nuestros amigos de Elefanta. Preciosa además la edición. La portada es de Julia Reyes Retana. Es un librazo en todo sentido, además de que es precioso, y es un librazo, como ya pudieron ustedes ahora deducir de esta charla y de lo poquito que les hemos platicado antes también. Elaine, muchísimas gracias. A ustedes todos, muchísimas gracias. Un beso grande. Bye. Pues ahí está la conversación, seguro que ya se les quedó el antojo de ver quién es Romina, de ver quién es Ifigenia, de ver quién es la vieja, de ver quién es la perra. Todos ellos son votos para Team Jorge Alberto. Por supuesto que no, Team Mayra. Pero bueno, busquen además el resto también de la obra de Elaine, que está ya disponible en México, y síganla porque es verdaderamente una de las voces latinoamericanas más potentes y es fantástica, como ya se pudieron dar cuenta ustedes. Así es que les traemos... una nueva sección. Les traemos nueva sección. Venga la cortinilla. A ver. Cronómetro en mano, señores, señoras, señoritas, señoritas, todo, cronómetro en mano. Porque ahorita viene una sección que se llama Puro Spoiler. Entonces, cronómetro en mano. Si no quieren saber nada de lo que pasa más allá de las primeras 3 páginas, porque es un libro muy chiquitito, más allá de las 3 primeras páginas de las batallas en el desierto, entonces en cuanto yo les diga, pongan su cronómetro y 10 minutos después pueden adelantarle para que sigan viendo el programa. Pero lo cierto es que este libro también... No, antes, vamos a explicar la idea de la sección, también para que ustedes puedan colaborar. A ver, vamos a hacer una sección, yo como les decía, en muchas entrevistas sobre todo, me da mucha angustia muchas veces no poder hablar de los finales de los libros. Está prohibido, yo sé que es un pecado, pero aquí vamos a tener esta pequeña esfera oasis para hablar de todo lo que no se puede hablar, para no echarle a perder a nadie la lectura. Pero lo vamos a hacer con libros que asumimos son muy conocidos. Bueno, este tiene película y canción, que son muy conocidos y que muchos de ustedes pues también tienen ahí la cosquillita de compartir cosas acerca de ellos. Así es que los invitamos también a que nos propongan
qué libro les gustaría que tuviéramos aquí para echar entre todos nosotros puro spoiler. Ahora sí, ¿qué decías? Bueno, decía que empezábamos con las batallas en el desierto, sobre todo, justo por lo que decía Mayra, tiene película, canción, y es muy probable que ya sepa todo lo que hay que saber de las batallas en el desierto. Y entonces a mí lo primero que me pasó es que me puse tristísimo porque no encontré mi ejemplar. Eso pasa. Anda perdido. Este es el de mi hermano que me prestó mi mamá, que el mío era blanco. Pero es viejísimo. No, pero el mío era más viejo. El mío era blanco. Era blanco en lugar de naranja. Y es viejísimo, y la historia todos la conocemos, es muy simple. Carlos, que vive en la colonia Roma, Carlitos, a mediados del siglo pasado, de pronto tiene varios amigos en la escuela, y un día va con Jim. Jim es su nuevo amigo que lo invita porque lo defiende en una pelea, y ahí se agarran todos a golpes y demás, como estaba muy bien que pasara en esa época. Lo invita a su casa. Jim había vivido en San Francisco, es hijo de Mariana, y estoy buscando un apunte. Se rumora, sí, porque dije rumorea, se rumora, perdón, voy a toser, eso me pasa cada vez que hablo mal, toso. Se rumora que el papá de Jim es un político súper encumbrado que sale en un montón de fotos con el presidente. No encontró mi apunte. Pero ella es la amante, entonces lo ve cada tanto. Sin embargo, pues como en parte es gringo, en parte es mexicano, en parte sí es hijo del político, tiene acceso a un montón de privilegios, tiene todos los juguetes gringos en una época en que además... la fayuca no. Pues seamos serios, le cambiamos el nombre a los productos cuando llegaron a México. No sé, los Fruit Loops se llamaban Fruity Loopies, ¿no? O el jabón escudo se llamaba, era el Shield de allá, le pusimos escudo acá, porque necesitábamos hacerlo todo en español. Y entonces en esa época pues hay una seducción de la vida de Jim hacia Carlitos, que además tiene 4 hermanos, que... Sí, está de la fregada. Que es muy vaciado, o sea, y aquí es donde hay que empezar el puro spoiler, más allá de contar y echar el chisme. O sea, es muy vaciado el papá, porque el papá tiene como esta obsesión de progreso. Bueno, los papás tienen la obsesión del progreso. El papá está con el tema del inglés. Y tal cual Carlitos dice, yo no conozco a nadie que en año y medio haya aprendido inglés como lo aprendió mi papá, y la mamá, bueno, y un poco todo, o sea, obviamente es un libro muy chiquito, pero es que hay tantas cosas, o sea, está eso, la obsesión de, mira, la aspiradora, o el nuevo, o el extractor de jugos, o sea, todos los productos tecnológicos en ese momento para la cocina, para la casa, para la limpieza, que claro, eran gringadas en ese momento. Bueno, lo que más le gustaba, lo que más quería Carlitos era una sandwichera, porque como le hacían los sándwiches a Jim. Como los hacía Mariana. Ahora, Mariana es el gran personaje de las batallas en el desierto, que no está escrito en las batallas en el desierto. Es decir, nos podemos imaginar tantas cosas por lo que no se dice en un libro tan cortito. O sea, Mariana claramente, pues sí, es no solamente la casa chica, o sea, quizás sea una de las casas chicas, que en el contexto en el que está escrito las batallas en el desierto, pues también se entiende que eso sucedía, ¿no? Y bueno, que sigue sucediendo probablemente. Yo lo volví a leer ahora que dijimos, y yo recordaba, yo lo había leído 2 o 3 veces antes, pero hace mucho la anterior, y yo pensaba que la relación entre Carlos y Mariana era mucho más larga. Y es que es tal cual la canción. No pasa Oye, Carlos, nada. ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? No pasa nada. Y entonces, nada. Yo, lo que sí me acordaba yo de mis lecturas anteriores era lo que tengo muy claro era lo de la bata. Lo de que se le abre a ella un poco la bata cuando está con él. Y pero cuando está con él, cuando él decide irle a decir. Cuando no es anterior. Decide irle a confesar el amor a la mamá del amigo. A la mamá del amigo que tiene 20 y tantos años. 28. Ellos tienen 11, 12 más o menos, ¿no? Por ahí. Sí, van en primaria. Y entonces luego viene todo el ridículo de decir, o sea, uno que la señora lo sedujo, que el niño es un cochino sucio asqueroso porque además todo el mundo... lo llevaron a confesar. Y el sacerdote era más puerco. O sea, porque además lo hicieron con la intención de o sea, más bien, pero además no solo algo que tenía también en el recuerdo antes de releerlo esta vez era que ellos culpaban a Mariana, y sí un poco, pero ellos están
inculpando al niño. O sea, ellos creen que el niño realmente hizo algo malo, por lo que tiene que ser atendido en el psiquiátrico, por lo que tiene que ir con el sacerdote, por lo que tiene que cambiar de escuela, etcétera, etcétera. Y luego, claro, está este otro personaje que es uno de sus compañeritos de la escuela anterior, que pues era el que se la pasaba más pinche, o sea, era de los niños que tenían menos dinero, que siempre estaba jodido, y que después de un tiempo se reencuentran. Carlitos ya rehizo su vida en otra escuela. Ya. La rehizo mal, o sea, él no está contento, pero le empezó a ir bien. Le empezó a ir bien a su familia. Tampoco... Y entonces, además esa escena sí es clásica, ¿no? Va todo vestido de blanco porque iba a la clase de tenis. Y entonces es así como todo disonante porque se encuentra a su ex compañero vendiendo chicles en el autobús, ¿no? Y entonces ese Rosales le cuenta qué fue de ellos, ¿no? Y el qué fue de ellos, pues es una historia terrible porque Mariana se... yo pensé... No, dilo, porque se suicida. Ajá. Y entonces luego mandan a Jim de regreso a San Francisco con su verdadero padre, que no era el político. O sea, Mariana sí se divertía. Pues. Bueno, pero ese es el rumor que le cuenta Rosales a Carlitos. Sí, claro. Y de hecho la última frase por eso es muy contundente. No sé si Mariana esté viva o no. Si viviera, hoy tendría 80 años. Es decir, Carlitos ya tiene 60. Pero es que él regresa al edificio. O sea, Carlitos regresa al edificio y curiosamente, claro, porque el amante era un político muy poderoso y regresa al edificio y nadie la gente que vive ahí, que ha vivido ahí, dice, no, aquí nunca existió ninguna Mariana, no, aquí nunca hubo un niño. Nunca, el único niño que está es el del 200, quién sabe qué, que se llama de Bedardo, quién sabe cómo se llama el escuincle. Le dicen, claro, pero entonces ahí además lo que hace Pacheco es súper interesante porque si Mariana tendría 80 años, él tendría 60. Cuando está contando la historia. Y está a los 60 seguro de que él a los 12 fue a buscar y que no los encontró, y está seguro de que le dijo lo que le dijo, porque además, si uno empieza a leerlo, hace sentido. Lo primero que pasa en la novela, y luego sucede a lo largo de toda la novela, es una reconstrucción. Y además de una reconstrucción, una crítica nada velada de cómo era el mundo, ¿no? Claro. No me acuerdo qué año era aquel, ya había supermercados, pero no televisión, solo radio, y la saben, que es el relato de la nostalgia de un hombre de 60 años acordándose de cuando Bueno, y las batallas en el desierto era a lo que jugaban en la escuela. Pero, y que además eso lo vuelve súper actual, las batallas en el desierto eran los judíos contra los árabes. Y era porque el Estado de Israel se acababa de... Que se fundó en el 47, pues desde ahí dice. Ahora, el spoiler viene completo, porque también me eché la película, y qué absurdo. O sea, a ver, ¿quién les dijo que Pedro Armendáriz es el adulto? O sea, que ¿cómo se llama el Quirós chiquito? Gerardo Quirós es el hermano grande. Y el chiquito Luis Algo Quirós. ¿Quién dice que Luis Algo se convirtió en Pedro Armendáriz? O sea, se le quitó lo güero al niño. Verdaderamente no tiene ningún sentido. Y luego la otra. ¿Para qué los... Pero yo iba a decir algo muy fuerte, y tengo que reconocer además que mi boca en chicharrón, porque Vicente Leñero fue el que hizo el guión. Entonces, bueno, todo mi respeto para Vicente Leñero, pero don Vicente, de veras, ¿por qué tiene que meter esa escena en donde Pedro Armendáriz llega a un funeral? Y entonces se encuentra Rosales en el funeral, y entonces todo el presente efectivo es en el coche, que están yendo del lugar A al lugar B juntos, y entonces en la conversación de ellos dos se van acordando de lo que sucede. ¿Para qué? Bueno, ¿quién es Mariana? No me acuerdo cómo se llama la actriz, y sí la ubico. Pero el más conocido es Pedro Armendáriz. Entonces, las batallas en el desierto... Puro spoiler, ustedes también échenos ahí lo que piensan del final de que se nos suicida la Mariana y de que se entera así Carlitos. Bueno, y son 68 páginas menos. Empezando en la 9. En la 9, 59 páginas, se lee de un tirón. Uno se la pasa muy bien leyéndola, porque uno se la pasa muy bien en un montón de perspectivas, ¿no? En ese mundo, en la nostalgia, quizá porque uno ya es más viejo que la primera vez que lo leyó, cuando lo leía a los 15, pues no me lo pareció. Pero luego el drama sí es intenso y luego uno dice, pero ¿por qué se desbarrancó así todo? ¿No? De pronto, si nada más fue muy inocente el asunto. Fue muy inocente, fue muy dulce,
Era un caballero, Carlitos. Era un caballero, Carlitos. Era un caballero y me lo trataron como un patán. Ya, ¿cómo va? Pobrecito. 9:33 minutos. Ya, 9 minutos con 35 segundos. Perfecto. Va a venir la otra cortinilla para que le avisen al de al lado que ya se paró. Díganle, ya acabó el spoiler. Ya, sigue lo que sigue. Venga. Lo que sigue. Esta sección no se podía ir porque verdaderamente es de las consentidas, no solamente de ustedes, sino también de Jorge Alberto, porque siente que a cada libro que presenta está un poco más cerca del Nobel de Física. No, a ver, yo tengo que confesar algo muy claro y creo que es importante decirlo. Me parece que los libros de divulgación científica son importantísimos para que conozcamos cosas, pero leyendo libros de divulgación científica uno no se vuelve especialista en nada. Pues, o sea, aunque lea libros... Nobel de Física, yo sé lo que les digo. Nunca me lo van a dar, ni ese ni ningún otro. El que quiero... Con el sueño de los Looney Tunes, ya se vio, se los juro. Bueno, a ver, este libro además no es de física, es más sencillo. Bueno, pero enséñalo, presúmelo, la portada está bonita. Pues sí, la portada está bonita, pero si no, no me... El Mariano Sigman, pero el otro... Todo el tiempo le dije Bilinkis, hasta ayer que lo escribí. Santiago Bilinkis. A ver, Mayra. Que Mariano Sigman es fantástico. Busquen todo lo que encuentren de El poder de la mente. Ya hablamos del poder de la mente, de las palabras aquí, que es él es un neurocientífico así. Y es clarísimo, además explica las cosas de manera súper especial y... Tenemos una preocupación nueva en el asunto de la divulgación científica y en el asunto del conocimiento. Tú y los científicos, tú y tus amigos científicos. Todos. Y es el asunto de la inteligencia artificial. Ah, sí, pero por eso me gusta el que están poniendo ahora, que además yo creo que es inventado el de Quino, ¿no? ¿O si habrá una Mafalda? Que dice, no me preocupa la inteligencia artificial, me preocupa la falta de inteligencia natural o algo pero así. Yo creo que ese sí es un habrá original. Llegado a ser de... Sí, yo creo que sí, yo lo recuerdo ahora que mis recuerdos nada garantizan. Pero, a ver, hay una preocupación, de hecho, probablemente hablemos de un par de libros más sobre la inteligencia artificial. ¿El subtítulo cuál es? Porque ya me lo quitaste. La nueva inteligencia y el contorno de lo humano. Bueno, a ver, en ese libro... Mariano Sigman es especialista en la conciencia, en la mente, en cómo funcionamos en el interior y Bilinkis. Es de los... Sí, no se ayuda el señor Santiago. Dile, Santiago. Es de los primeros que se puso a estudiar en serio la inteligencia artificial hace muchos años y una de las preguntas fundamentales es ¿la inteligencia artificial es inteligente o reemplaza la inteligencia artificial a la inteligencia? Sobre todo porque de pronto vemos hace 2 o 3 semanas tuvimos la noticia de esta nueva inteligencia artificial de los chinos que era muchísimo más económica que ChatGPT. No que ChatGPT es gratis, me hicieron bolas. Son gratis las dos, económica en términos de los recursos que tienen que utilizar para el procesamiento de sus respuestas. Al parecer, cada vez que le pedimos a ChatGPT, por ejemplo, que escriba un texto, se necesita solo para enfriar la máquina en donde está medio litro de agua. Sí, han dicho que también hay... la gente preocupada por la ecología también lo ha dicho. Hay un montón de preguntas. Por ejemplo, hay quien dice, no, bueno, es que la inteligencia artificial funciona de manera estocástica, o sea, estadística, y lo único que hace es lo mismo que hacemos nosotros cuando sabemos cosas. Y hay quien dice, para nada. A la hora de, pensemos en un ejercicio muy simple, clasificar 1 millón de tarjetas en donde vienen fotos de perros y gatos, la inteligencia artificial lo va a hacer muchísimo mejor que nosotros, más rápido y demás, porque a la inteligencia artificial le entrenamos con 100,000 fotos, y luego aprende y discrimina a una velocidad impresionante. Nada más que nosotros aprendimos cuando nuestra mamá mira un perro, mira un gato y ya está. Tuvimos esa capacidad intelectual de, digámoslo de alguna manera, asir la esencia del objeto, la esencia de la cosa, y no necesitamos entrenarnos, ¿no? La inteligencia artificial tiene un montón de detractores, tiene un montón de fans, de gente que dice sí, ya, que funcione. Y hasta ahorita, o hasta lo que yo he leído, una de las conclusiones es apasionante y es aterradora. Las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Lo que sucede en el libro es que
tanto Sigman como Santiago. Sí. Lo que intentan es ver qué tanto la inteligencia artificial es inteligente, qué tanto sí sustituye cosas de las que nosotros podemos hacer y de la manera en la que pensamos, qué tanto va a sustituir ciertas actividades. Hay actividades que claramente puede sustituir con muchísima facilidad. Y una pregunta fundamental: ¿podría la inteligencia artificial ser autoconsciente? Ajá. Sobre todo porque ya se ha descubierto que a veces, como una estrategia para resolver alguno de los problemas que se le han planteado, ha mentido, ya ha aprendido a mentir. ¡Híjole! Y eso también es cierto, por ejemplo, este ejercicio de se le dice a la inteligencia artificial, haz clips, y bajo esa instrucción destruye el mundo, porque va a seguir haciendo clips, tenga que pasar sobre lo que tenga que pasar. Se la empatía. Entonces, también. La inteligencia artificial es capaz de generar empatía. Bueno, quizá no, pero el ser humano cada vez es menos empático con sus semejantes. Quizá no puede componer una sinfonía, pero yo tampoco, ¿no? Entonces, todas estas discusiones están muy, muy, muy bien planteadas en este libro artificial, cuyos autores va a mencionar Mayra. No, pensé que sí lo había aprendido. Bilinkis. Santiago. Bilinkis, Santiago, y Sigman, Mariano. Y miren, Jorge Alberto raya los libros. Raya los libros. ¿Y qué dice ahí? Yo también los rayo. No, marcaste el capítulo completo. Yo también, pero me parece una grosería, teniendo la invitada que tuvimos hoy, que llegues con este libro rayado. Pues Team mío. Mayra. Team Mayra. No se lo voy a prestar a nadie. ¿No se lo vas a prestar a Elaine? Además, digo, ya no esté Elaine presente, pero también es eso, la posibilidad de que el próximo que lo lea diga, ¿y ahora qué puso? Y entonces también haya un diálogo entre el libro y el siguiente lector. Le está discutiendo Elaine en ausencia. Es una falta de respeto. No, porque lo dijo Elaine en realidad. Team Jorge Alberto. Team Mayra, no se hacen esas cosas. No se hacen esas cosas con otro ser humano, y menos si lo invitaste a tu casa. O sea, me parece muy desagradable. Bueno. Divúlgala. Bueno, les cuento porque hay una amiga que ya dice que ya tenía a todas hartas, sobre todas sus amigas, pues ahora que se separó de su pareja, y entonces que ya no les quería decir nada. Y entonces un día le escribió a ChatGPT y se puso a contarle cómo se sentía, y ChatGPT le contestó, y tuvieron una conversación que le ayudó mucho y le alivió el corazón. A mí me aterró lo que me dijo. Pero viene aquí, Viene aquí. No, la historia de mi amiga no viene ahí. No, pero viene... A ver, el primer programa que hizo eso no fue ChatGPT, era uno que se llamaba Elisa. Seguro cuando ibas en la primaria alguien mencionaba que se le podía escribir. Pero mi amiga habló la consoló, le dijo, tú vales mucho, mereces respeto. Le dijo, tranquila, vas a tener a alguien más adelante. O sea, muy bien, muy, muy, muy empático. Una cosa muy horrible, muy, muy bien medio horrible. Hoy que estamos hablando de cosas espantosas con la naturaleza que se vuelve loca. Pero claro, también, Team Mayra, pues la naturaleza se vuelve loca porque nosotros empezamos, pues. Team Jorge Alberto, lo artificial probablemente no sea natural. Nosotros empezamos. Bueno, vámonos con otra nueva sección. Les va a gustar un montón y espero que la aprovechen. Vamos a ver ahora quién nos presenta su librería en Mi Librería. Hola, mi nombre es Eddie y te invito a conocer mi librería Historias de Bolsillo. Historias de Bolsillo es una librería independiente ubicada en Piedras Negras, Coahuila, y se destaca por ser la única librería aliada y parte de la comunidad LGBT en la ciudad. Contamos con una excelente variedad de títulos con temática LGBT para todos nuestros lectores que son parte de la comunidad y para aquellos que disfrutan de lecturas de dicha temática. Desde que nació la librería en 2021 quise traer dinámicas que no se habían visto antes en la ciudad, como lo son las citas a ciegas con un libro. Son un éxito y siempre piden más. Y por supuesto, contamos con las mejores novedades editoriales para todos nuestros clientes. Contamos con página web, la cual puedes encontrar en nuestras redes sociales. Cada que visites la librería podrás encontrar lo más nuevo que hay en cuanto a lecturas y no tendrás que preocuparte por pensar dónde conseguir el nuevo libro de tu autor favorito. También podrás conseguir los libros que están en tendencia, los que te recomiendan tus amigos o los que ves en TikTok. Y para nuestros fieles lectores tenemos las membresías de cliente frecuente, con las cuales podrás disfrutar de descuentos exclusivos. Les mandamos un gran saludo desde Piedras Negras a todos los contertulios y por supuesto a Mayra y a Jorge.
Cuarta de forros, o sea, ya le dimos toda la vuelta al libro hoy en la tertulia. Pero explícales, porque a veces a mí me ha pasado, tú que eres editor, a mí me ha pasado con lectores que les digo en la cuarta, y me Pues es que esta no tiene. Sí, este sí tiene. Es que es primera. ¿Es primera? Sí. Primera, segunda. La segunda es esta solapa. O primera solapa. No, porque entonces no tenemos cuarta, claro, Jorge Alberto. Pero son las dos formas ¿cómo llego a cuatro? ¿Cómo llego a cuatro? Bueno, 1, 2. Sí, entonces, 3, ¿y tú? 4. 1, 1. O sea, Jorge Alberto quería que dijera 1, 1, 2 y 4. O sea, iba a salir re bien. Sí. O sea, por favor. Por eso luego preguntan, ¿por qué hablan de la cuarta? Pues, la cuarta. Explícales, porque yo lo tengo muy claro. La cuarta primera, es como la contraportada. Que es la portada. Segunda, la primera solapa. Tercera, la segunda solapa. Y la cuarta de forros. O como les dicen en España, la contratapa. También es la contratapa, pero aquí cuarta de forros. ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo último? Lo último y lo que tenemos que decir y contarles es que... Tengo nueva novela. Tienes nueva novela y la presentas. 27 de marzo. 27 de marzo. En Gandhi. 19 horas. Gandhi Mauricio Achar. Para que se quede en sus agendas. Eso. Pero no solo que se queden en sus agendas, eso, vayan, cómprenla y cuéntenles las cosas. Él aguanta crítica, ¿eh? Sí, ya tiene... Durísimo. Ya tiene corazón, no se preocupen. Y viene Phil... Mérida, Filey. Viene Filey. Viene la Feria Internacional del Libro en Yucatán. Es que por eso no me salía lo de Phil. Y por ahí andaremos. Bueno, yo me voy a lanzar para allá. Voy a estar allá en el homenaje de Alberto Ruiz Sánchez, que por cierto recibe el premio José Emilio Pacheco. Y no estaba preparado así. No. Pero está recibiendo el premio José Emilio Pacheco. Digo, ya voy a quedar en ridículo y demás, pero según yo es Feria Internacional de la Lectura del Estado de Yucatán. Pues puede ser, creo que no es de libro, pero bueno, no me acuerdo. No sé, porque yo la E le puse en Yucatán, o sea, me la saca así, dice nadie se va a dar cuenta y Bueno, Team Mayra, evidentemente, vamos a ver en las redes quién ganó, porque en este momento pues no lo sabemos, y mándenos sus propuestas para puro spoiler. Díganos qué libro. Yo ya tengo uno pensado porque el personaje me cae re mal y a Jorge Alberto le cae peor. Entonces quiero que tengamos este espacio de 10 minutos para poder hablar muy mal de él. No voy a decir. Okay. O sea, no va a haber spoiler en puro spoiler. Ya lo verán en el próximo programa. Mientras tanto, esto ya se acabó. Se acabó el primero de los 12 que vienen en esta temporada. Así es que... Nosotros somos Mayra y Jorge Alberto y Mayra. Buenas tardes.
Bye.